Y si tuvieras superfuerza, visión de rayos X, velocidad para darle la vuelta al planeta y absolutamente nadie pudiera detenerte, ¿qué harías? ¿Escogerías el camino del heroísmo o te convertirías en un dictador? Por estos días se habla mucho de la última película de Superman y en este episodio de Barra Criminológica vamos a pensar un poco más allá de las viñetas, de las películas y del mito del personaje. Y spoiler, esto no es solo sobre Superman, es sobre ti, sobre mí y sobre lo que hacemos con el poder que tenemos. ¿Poder absoluto? ¿Corrupción absoluta? Superman puede destruir un edificio con un soplido, puede escuchar un crimen desde otro continente y por eso puede obligar a cualquier gobierno a arrodillarse. Tiene el poder de someter a cualquiera. Ejemplos de esto lo tenemos en la versión de Superman de Unjustice, en donde se convirtió en un dictador tirano mal. También tenemos una versión parecida a Superman en Homelander, en The Voice, en Omni-Man de Invincible, pero hay una versión muy similar a la historia de Superman que está reflejada en la historia en la película titulada Brightburn, que narra la historia de un niño que descubre que tiene poderes, viene del espacio, pero que realmente sale muy, pero muy mal. Volviendo a Superman, él no somete, no arrodilla, no humilla. Ha decidido vivir como periodista, además porque ello le permite estar cerca de donde están los problemas, de quienes necesitan ayuda. Hace fila para el café, se preocupa por los demás, incluso se pone gafas para pasar desapercibido. Gafas. En fin, lo que importa es que Superman rompe el estereotipo. Porque si repasamos la historia de la humanidad, los ejemplos de personas con poder absoluto que se contuvieron son más bien raros. Tan raros como una escena de una tarde soleada en Ciudad Gótica. Desde emperadores romanos como Nerón, hasta dictadores modernos que utilizaban traje y en su mano llevaban la Constitución, han sucumbido al canto de sirena del poder. Bueno, pensándolo mejor, no es tan cierto que algunos hayan sucumbido. De hecho, los ha habido que se han tirado de cabeza y han hecho hasta lo imposible para obtener el poder. Y la cuestión con el poder es que cuando no se regula, deriva en abuso. Lord Acton en 1887 dijo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Tremenda frase para un tatuaje. Pero ojo, hay que pensar, ¿el poder por sí solo corrompe? Tal vez no. Lo que lo hace peligroso es quizás la falta de frenos. Cuando no hay límites ni externos como las leyes ni internos como los valores, entonces ahí sí, Houston, tenemos un problema. Y ese problema probablemente se llame Lex Luthor. En criminología, esto se relaciona con lo que llamamos oportunidad criminal con baja contención moral. Es decir, tienes la ocasión perfecta para hacer algo indebido y ninguna razón interna o externa para detenerte. En ese escenario, repito, Superman es una anomalía. Porque, seamos honestos, lo tiene todo para ser un dictador. De hecho, un dictador interplanetario. Pero elige usar lo que tiene para ayudar. Como Clark Kent, mantiene bajo perfil, sirve, acompaña, es buen amigo y probablemente hasta paga impuestos.
Y eso nos debe llevar a preguntarnos por qué entonces no utiliza su poder para su beneficio personal, lo cual de hecho implicaría pasar por encima de los demás. ¿Acaso será un tema de la especie, de la cultura, tal vez de la crianza? ¿O quizás es una suerte de fortaleza emocional? Exploremos un poco más. Teoría del autocontrol, de la Tierra a Krypton. Una teoría muy citada y también muy controvertida en la criminología es la teoría general del autocontrol de Gottfredson y Hirschi. El crimen ocurre cuando las personas buscan gratificación inmediata y no tienen frenos internos para evitarla. Yo sé, suena un poco reduccionista. Esta teoría nos dice que el típico criminal no actúa por maldad profunda ni por una infancia cargada de traumas. No, actúa porque no puede o no quiere resistirse a la tentación del crimen o del beneficio que le conlleva el crimen. No mide las consecuencias, tiene baja tolerancia a la frustración, necesita emociones fuertes y puede actuar por impulso. Y aquí hay algo muy importante. Esa capacidad para controlarse se forma en la infancia. Si en tus primeros años de vida no tuviste figuras consistentes, límites claros, afecto y consecuencias proporcionales a lo que hacías, a tus actos, entonces es más probable que tomes malas decisiones. Levanten la mano los de las malas decisiones. Cuando tengas una capacidad ilimitada, es decir, cuando tengas poder, tomarás malas decisiones. Aunque, claro, esto también puede pasar si estás frustrado o tienes la oportunidad de conseguir algo que deseas demasiado. Ahora llevemos este escenario a Clark Kent. Cae del cielo, literalmente. Tiene la energía impresionante. Pero ¿en dónde cae? Cae en una granja en Kansas, donde lo adoptan Jonathan y Martha Kent. Martha. Sí, Martha. Dos humanos comunes y corrientes. No tienen títulos, no tienen superpoderes, son sencillos, pero tienen convicciones, principios y valores que son a prueba de cualquier kriptonita. Jonathan le enseña responsabilidad moral, que tener el poder de hacer algo no significa tener el derecho a hacerlo, que proteger es más noble que dominar y que antes que actuar hay que pensar en el otro. Martha, por su parte, fortalece su capacidad empática. Le enseña a cuidar animales, a escuchar a los demás, a llorar sin miedo, a tender la ropa y a preguntar ¿cómo estuvo tu día? Tenemos entonces a un joven alienígena con una capacidad total para romper cualquier norma con impunidad, pero decide escribir artículos sobre los problemas, denunciar las injusticias y preocuparse por los demás. Ahora bien, esto no se trata solo de normas, se trata de modelos de aprendizaje. Y aquí entra en escena Albert Bandura, el psicólogo social que cambió la forma en que entendemos la conducta humana. Bandura propuso la teoría del aprendizaje social, que dice que aprendemos no solo por experiencia directa, sino también observando a los demás. Y a eso lo llamó aprendizaje vicario. Y si tú creciste viendo cómo tus figuras de referencia actuaban con respeto, cuidado y coherencia, eso se graba, se convierte en parte de tu brújula interna. Pero si tuviste otro tipo de modelos, pues asimismo es tu brújula interna. Kal-El vio a los Kent actuar con decencia e incluso en situaciones difíciles. Los vio ceder, acompañar, solidarizarse, compartir. Y eso lo marcó más que cualquier manual de ética. En otras palabras, Clark Kent aprendió a ser bueno y como Superman
lo llevó a un nivel superior. Y no lo hace por miedo, no por obligación, sino porque aprendió con el ejemplo. Y eso es oro puro para la prevención del delito. Porque si queremos formar sociedades con menor riesgo criminal, no basta con los castigos. Las cárceles han demostrado ser inefectivas como mecanismo de disuasión. Y es por eso la urgencia de darle una mirada a modelos de autocontrol y conducta prosocial desde la primera infancia. Clark Kent lo confirma. No es el escudo en su pecho, no es la capa, no es el vuelo. Es una decisión consciente y aprendida de contenerse, de decir puedo, pero no debo. El heroísmo de las cosas pequeñas. La conducta prosocial es el comportamiento voluntario que busca beneficiar a otros. No es una conducta obligada ni guiada por normas legales o económicas. Es una elección libre y ética. Superman representa una figura clásica de prosocialidad. No actúa por reconocimiento ni por miedo al castigo, ni siquiera por interés personal. Ayuda porque considera que es lo correcto. O sea, el tipo no solo salva al planeta, sino que también baja a tu gato cuando se sube al árbol. Desde la psicología social, esta conducta se relaciona con la empatía, la educación emocional y la compasión. Y esto es precisamente lo que Clark aprendió en su infancia. La criminología ha empezado a ver la prosocialidad no solo como un rasgo admirable, sino también como una herramienta concreta de prevención. Cuando las personas adoptan modelos prosociales, las tasas de agresión, violencia y delito tienden a bajar. No porque se impongan más castigos ocurre esto, sino porque se promueven más vínculos entre las personas y vínculos sanos. Superman inspira, no lo podemos negar, y eso es más poderoso que cualquier sentencia, que cualquier condena. Él es un modelo de aprendizaje vicario, andante o volante. Cuando vemos a alguien actuar con integridad, somos más propensos a imitar esa conducta. Y ojo, atención con esto. No hay que confundir prosocialidad con pasividad. Superman no evita el conflicto, lo enfrenta con principios. Tiene una brújula moral clara y eso lo convierte no en ingenuo, sino en una persona coherente. En resumen, Superman actúa como actúa no porque sea invulnerable, sino porque es emocionalmente responsable. Eso sí que falta mucho en esta época, ¿no crees? De hecho, es más raro que ver a un político cumplir aquello que dice haber firmado en piedra. Digo yo. Hablando de prosocialidad, si te gusta este contenido y quieres ayudar a crecer a este canal, puedes comentar, compartir, dar me gusta. Y además, puedes, si así lo quieres hacer, una donación a través de Mercado Pago o de PayPal. Te dejo aquí abajo en la descripción del video los enlaces. Quiero que sepas que toda contribución, por pequeña que sea, la valoro de corazón. Y te cuento, tendrá como objetivo mejorar algunos aspectos técnicos de este canal y, por supuesto, hacer realidad algunas ideas que vengo rumiando desde hace un buen tiempo y que quiero llevar para ti. Así que, haz lo que tu corazón te indique. Lex Luthor, el poder criminal. Hablemos por un momento de Lex Luthor. Es un hombre sin poderes, pero sí con un capital simbólico tremendo. Inteligencia, carisma, influencia y mucho dinero. Luthor es el criminal de cuello blanco por excelencia, aunque en ocasiones ha cruzado la línea y se ha convertido en un criminal de cuello rojo, es decir, hay sangre en sus manos por los actos de corrupción que ha llevado a cabo. Típicamente, los delincuentes de cuello blanco no operan desde la carencia, sino desde el exceso. Su motivación no es sobrevivir, es dominar. No se saltan la ley por necesidad, sino por arrogancia. Luthor se ve
a sí mismo como un prototipo a imitar, pero ve a Superman como una amenaza a su visión de sí mismo y del mundo. No tolera que alguien tan poderoso actúe con humildad porque eso contradice su creencia profunda que el poder debe usarse para controlar, no para servir. Este tipo de criminalidad es más difícil de detectar, perseguir y castigar. Está revestida de legalidad, de discursos empresariales, de trucos y triquiñuelas administrativas, de conexiones convenientes y trajes y relojes costosos. Pero en el fondo responde a lo mismo, una desvinculación total del otro. Luthor manipula. No necesita de la violencia física, necesita convencerte de que él tiene la razón. Y esa es la forma más peligrosa de criminalidad en esta época, la que se disfraza de lógica, eficiencia y liderazgo, lo que es un paquete realmente de manipulación. Luthor sería alguien que probablemente tendría su propio canal de YouTube, o mejor aún, tendría su propia red social en la que se enaltecería y buscaría la sumisión de todo el mundo, casi como si estuviera conquistando el planeta en 10 pasos. O bien podría ser un empresario con una carrera controversial, muy brillante pero bastante hostil, o incluso se podría postular a la presidencia de algún país. Momento. Lex Luthor podría ser, con toda seguridad, un psicópata integrado en la empresa y en la política, como bien nos lo explicó Vicente Garrido en la entrevista que le hice. Aquí arriba te dejo el enlace por si no la has visto. Cuando Superman enfrenta a Luthor, ocurre una lucha de poderes. Por un lado está el poder egoísta y por el otro un poder bondadoso. Y esto refleja lo que ocurre a diario por doquier. Algunos luchan por la justicia, la equidad, la igualdad, mientras que otros se esmeran para que sus deseos mezquinos y egoístas se hagan realidad, a costa de lo que sea. Hay algo adicional que quiero contarte, y es que la corrupción de la cual hace gala Lex Luthor en ocasiones no proviene de una mentalidad psicopática. Aunque poco se ha estudiado, la envidia juega un papel importante en las acciones de un delincuente como Luthor. El deseo de tener lo que otros tienen, reconocimiento, fama, poder, aceptación, dinero, puede convertirse en un poderoso veneno capaz de provocar grandes daños a las personas y, obvio, a las sociedades. Un ejemplo a pequeña escala de lo insidiosa y peligrosa que es la envidia se puede ver en el caso La Masacre de Poseto. Si quieres conocer más al detalle lo que ocurrió en este incidente de la vida real, te dejo aquí el enlace en la descripción. El poder que inspira. Imagina si Superman no hubiera sido periodista, sino, por decir algo, criminólogo. ¿Qué haría? Pues con toda seguridad, lo mismo que sabemos que hace como periodista. Muy seguramente sus acciones se dirigirían a poblaciones específicas, como vemos que ocurre en la película de James Gunn, con la crisis humanitaria que ocurre cuando un país decide hacer algo con otro país. Tal vez no lanzaría rayos, tal vez lanzaría programas de liderazgo comunitario, redes de apoyo, escuelas de convivencia, intervenciones educativas, programas de reinserción. ¿Trabajaría con expertos para cambiar las cosas? Sí, yo sé, no suena tan épico, pero es épico. Y es que la verdadera fuerza está en la prosocialidad que inspira. Y ahí está el gran mensaje. Prevenir el delito no es solo evitar que alguien cometa un crimen, es generar contextos donde el delito no sea una opción atractiva ni viable,
lo cual es bastante complejo y algunos dirán que idílico. Pero la cohesión social debe ser más fuerte que el miedo y el respeto mutuo debería pesar más que la amenaza. Superman podría resolverlo todo a la fuerza, como lo intentó en la versión de Injustice. Pero el buen Superman, el original, elige no hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe que la paz duradera no se impone, se construye. El Superman de David Corenswet, en un momento de la película, dice que cada día se levanta y da un paso tras otro con una intención clara: hacer el bien, no solo a quienes lo rodean, sino a todos. Y eso es algo que tú y yo también podemos hacer. Un día a la vez, un paso a la vez, una acción a la vez. No necesitamos capas ni trajes elaborados, aunque si tú prefieres usar un traje, un disfraz, nosotros no te juzgaremos, sé feliz. Tampoco necesitamos visión de rayos X ni superfuerza para movilizar nada. Necesitamos voluntad, unidad, compromiso, compasión. Necesitamos ser, dentro de nuestras posibilidades, personas que actúen para el bien. Y eso cambia el mundo. Y bueno, tal vez no salvemos el mundo, pero quizás sí salvemos el día de una persona que nos necesita. Y eso es un superpoder. Dejemos volar la imaginación por un momento. Permítete imaginar y deja aquí en la caja de comentarios, ¿tú qué harías por el bien de los demás si tuvieras los poderes de Superman? Gracias por haber hecho parte de este episodio, por elegir apoyar este canal, por tu fidelidad, por tus comentarios, por tus likes, por compartir. Gracias por hacer parte de esta pequeña comunidad y como siempre, mis mejores deseos van para ti, para los tuyos. Cuídate mucho y elige siempre hacer el bien. Y por favor, si tienes la oportunidad de cada día hacer algo bueno por los demás, hazlo. Todo el mundo lo necesita. Nos vemos. Chao.